¿Cómo llegó la energía eléctrica a San Pedro Sula? Bien, lo primero que habría que mencionar es que las primeras formas de iluminación en la ciudad, sobre todo iluminación en las calles, eran por gas. Los postes tenían colgando generalmente una lámpara a la que un empleado municipal llegaba todas las tardes para llenar el depósito de gas y encender al oscurecer la mecha, de manera que esa vela, digamos así, iluminara las calles, ¿no? Pero ya por inicios del siglo XX comienza a verse la intensa necesidad de entrar a la energía eléctrica, no solamente por el alumbrado público, sino sobre todo por las industrias, por las fábricas. Esos eran los que más surgían de electricidad. Y se comienza a hacer un estudio muy largo, muy prolongado, que tardó como año y medio, con expertos técnicos alemanes que vinieron a San Pedro Sula para realizarlo. Hicieron una propuesta efectivamente para generar electricidad y se instaló entonces ya dentro de la ciudad, más o menos, si no mi memoria no anda mal, hacia 1909 exactamente, ¿no? Y posteriormente, pero seguía siendo todavía una iluminación muy pobre, ¿no? Muy sencilla. Hasta posteriormente en que la ciudad, aún siendo pequeña, comienza a iluminarse con mayor intensidad y San Pedro Sula pues entra a la era industrial. Sin electricidad no podía haber era industrial definitivamente, ¿no? Y ya las primeras fábricas tienen expansión, contratan más obreros y es como el arranque. La electricidad ha sido en todas partes del mundo, ha sido siempre el arranque de mayores desarrollos económicos. Y entonces San Pedro Sula, digo, en ese momento entra también en su arranque como una ciudad dedicada a lo industrial. Hablando siempre con el tema de los extranjeros que vinieron a dar su aporte a la economía de esta capital industrial, quiero que nos amplíe un poco de dónde venían, el aporte importante que ellos hicieron a San Pedro Sula, ¿no? Sí, hay en la historia de la ciudad presencia de muchos extranjeros, aparte de centroamericanos, desde luego que no los debemos considerar extranjeros, pues formaron parte de la República Federal Centroamericana, pero sí franceses, muchos de ellos venían como profesores. Incluso tenemos una inglesa llamada Mary Lester, que fue contratada para venir a dar clases en San Pedro Sula, pero ella escogió, en vez de entrar a la ciudad por el mar Atlántico, hacerlo por el Pacífico, por Amapala. Y se recorrió todo a Honduras. Y luego escribió un libro bien interesante, que es un viaje precisamente por nuestro país, que ella lo cuenta en su periodo. Además de eso, alemanes, hubo varios alemanes en San Pedro dedicados mayormente al comercio, igual que como lo había sido en Amapala. Amapala tiene el nombre, el prestigio, la fama de haber tenido con el mayor comercio alemán en Honduras antes de la Primera Guerra y antes también de la Segunda Guerra Mundial. Pero los que mencionaba antes, los norteamericanos, recuerde que la guerra civil o guerra de secesión en Estados Unidos es en 1862 y mucha de esta gente que eran esclavistas, cultivaban algodón, deciden salirse de Estados Unidos porque no quieren vivir bajo el gobierno yanqui. Yanquis son los del norte, ¿no? Y viajan a Honduras. El presidente José María Medina explicaba hace un momento, les da concesiones para que vengan, no les cobra impuestos, no van a hacer servicio militar, no tienen obligación de hacer trabajos civiles, etc. Así que tenemos todo ese grupo, pero un grupo bien importante, lo sintetizo ahora con brevedad, es el grupo de los palestinos. Vienen muchos habitantes de lo que es hoy Palestina mayormente y posteriormente de Líbano, libaneses, y habitan la ciudad como comerciantes menores. Eran comerciantes generalmente de géneros, de zapatos, de frutas, que vendían incluso a plazos. Eran los primeros que vendían a plazos. Pagar, por ejemplo, 3 lempiras por un pantalón a la semana, para decir algo, ¿no? 1 lempira por un sombrero durante 4 o 5 semanas, por ejemplo, ¿no? Ellos fueron los que introdujeron el crédito popular en San Pedro Sula. Y además de eso llegaron a tener su barrio propio, lo que es el barrio Lempira hoy, que se llamaba antes barrio Palestina. Y agradecidos por la forma en que San Pedro Sula los había recibido y les había dado oportunidad de sobrevivir a ellos después de las guerras de que venían, regalaron la estatua del indio Lempira a la ciudad. Esa estatua fue provista por ellos. Importante, ¿no? Sí, claro, porque es una forma de convivencia y de agradecimiento de parte de los viejos palestinos para San Pedro Sula.
cosa que yo resiento que no están haciendo los descendientes de esos palestinos, pues, porque en la parte cultural, el aporte a la ciudad, los jóvenes de origen palestino descendientes o árabe descendientes en general, es muy poco lo que dan a la ciudad, insisto, en la parte cultural, desde luego. Yo quisiera que ellos tuvieran una mayor participación en eso. Sin duda alguna, los extranjeros vinieron a dar un gran aporte en el desarrollo económico de San Pedro Sula. Y cambiando un poquito de tema, nos comentaba también de una famosa matanza que se dio en San Pedro Sula, si nos habla sobre eso. Sí, así en síntesis, el presidente Tiburcio Carías Andino había recibido el poder en elecciones normales, legales. Él ganó efectivamente en 1933, pero a los 4 años de gobierno decidió modificar la Constitución por su propia cuenta en el Congreso y no con una constituyente como debería ser, para extender su periodo de gobierno 4 años más. Y a terminar esos 4 años, volvió a extenderlo por otros años más, hasta que tuvo 16 años en el gobierno. A los 10 o 11 años la gente estaba harta de esa dictadura, porque era eso exactamente, una tiranía, y comenzó a protestar, particularmente grupos del Partido Liberal, opuestos al Partido Nacional que mandaba, pero también figuras ilustres como Venancio Callejas del mismo Partido Nacional que se oponían a Carías. Y hubo manifestaciones distintas en varios sitios del país, particularmente Tegucigalpa y San Pedro Sula. El 6 de julio de 1944 hubo aquí una extensa manifestación en la ciudad pidiendo que el presidente renunciara y convocara a elecciones libres el nuevo gobierno, y los soldados ametrallaron a esta manifestación en la tercera avenida de San Pedro Sula, provocando, no se sabe con exactitud, entre 30, 60 o 90 personas muertas. Hay fotografías horribles de esa época, pues fue una masacre, efectivamente, no cometida por la dictadura en ese instante, y que los sanpedranos guardaron en su memoria durante mucho tiempo con mucho dolor. Se recuerda a todos los ancianos, las personas mayores recuerdan todavía esa etapa dura de la ciudad, ¿no? Pero también valga ponerlo dentro de un plano positivo, lo recuerdan como un momento de resistencia. San Pedro Sula, además de que ha sobrevivido a muchas dificultades, ha sido también una ciudad muy resistente. Resistencia a la injusticia, a la inequidad, a las tiranías, particularmente a las dictaduras, y eso le ha permitido seguir adelante. En el ámbito de la educación, don Julio, ¿en qué fecha se dio la primera universidad? En San Pedro Sula se crea muy tardíamente, se crea una escuela de economía en 1955, que es prácticamente el inicio de la universidad en San Pedro Sula, ¿no?, en la ciudad. Y posteriormente ya se forma el CURN, el Centro Universitario Regional del Norte, y hoy lo que conocemos como la Universidad Nacional Autónoma en el Valle de Sula, que es una entidad descentralizada, es decir, tiene ciertas formas propias de gobierno, ¿no?, que la hacen funcionar en una mejor manera. Pero después de eso, hacia 1980, comienzan a surgir las universidades privadas, muy sencillamente al principio, generalmente con una carrera, hasta convertirse en las universidades que son hoy. Y podríamos decir que San Pedro Sula, el número de universidades que tiene, tanto la nacional como las privadas, que andan más o menos por 9 universidades, son las que permiten formar a las nuevas generaciones con mayor o menor calidad de unas a otras, pero sobre todo dar una identidad al sanpedrano, sentirse de que pertenece a un ambiente, a una historia y a una cultura que debe defender, que debe proteger, particularmente en lo cívico y en lo ambiental. Digo en lo ambiental porque si no protegemos el merendón, la ciudad desaparece. Hablando sobre el tema de la Feria Juniana, que estamos de aniversario, todos los sanpedranos, ¿cómo eran las ferias junianas pasadas? Bien, yo logré ver en mi infancia algunas de esas ferias en los años 60. Generalmente se realizaban exhibiciones, presentaciones de productos industriales en el Museo actual de San Pedro Sula, que era la Escuela Francisco Morazán Mixta, y ahí se exhibían, por ejemplo, digamos, que yo pueda recordar, el racimo de bananos más grande que se había producido y que tenía casi 2 metros, enorme, ¿no? El pantal que había producido la empresa frutera.
el pantalón más grande que había producido la empresa de ropa Charalco, para decir algo, sin hacerle propaganda, creo que ya ni existe, que era un pantalón que nadie se lo podía poner porque tenía casi medio metro de ancho, ¿no? Por ejemplo, el zapato más grande, que era producido también por estas industrias. Y así, además de pinturas, obras de escultura, tallas en madera, producciones distintas de dulces, de comidas, etcétera. Y voy a serle crítico en este punto. Era una feria donde había mucho énfasis en lo cultural, mucho énfasis en la exhibición de lo nuestro, de la identidad nuestra, de lo propio, y menos énfasis en el guaro. Es decir, era una ciudad donde sí se bebía, desde luego se tomaba, pero el guaro no era el objetivo principal, como ocurre en algunas otras ferias actualmente, ¿no? Ha cambiado. Sí, sí, es decir, en la feria actual, además, claro que hay actividades culturales y todo lo otro, no se niega, claro que sí, pero hay como cierto énfasis de que para divertirse hay que emborracharse, y eso pues no era lo tradicional. Terminando, don Julio, ¿por qué San Pedro Sula se llama la ciudad de los zorzales? Bien, lógicamente porque abunda este pájaro en la ciudad, ¿no? Pero está incluso en su bandera, ¿no? El zorzal. Pero también abundan otros, pues los tijules, hay tucanes en el merendón todavía, hay pájaros cucaracheros, hay chorchitas, hay palomas, hay de todo en San Pedro Sula. Es un ambiente realmente muy hermoso y muy excepcional, ¿no? Pero aparentemente el zorzal, por su presencia, por su gracia, es un pájaro gracioso, ¿no? Parece ser que fue el que atrajo más la atención de los diseñadores del escudo de bandera de la ciudad y entonces se le colocó ahí. Además de que su canto pues es melifluo, es agradable, es bonito, ¿no? Supongo que él representa delicadeza, fuerza al mismo tiempo y por eso se le llama así a la ciudad. Don Julio Escoto, gracias por contarnos un poco de la historia de San Pedro Sula, porque sin duda es extensa, y poder llenarnos de ese conocimiento que muchos sanpedranos no conocemos. Muchas gracias. Ha sido un placer para mí. San Pedro Sula, ciudad de alegría. San Pedro Sula,